Se pregunta qué interés tiene seguir hablando de la cura. ¿Qué interés tiene seguir hablando de la cura? Quel est l'intérêt de continuer à parler de la cure? A la derecha es París y a la izquierda Buenos Aires. Ça, l'intérêt de continuer à parler de la cure, il est fondamental. Bueno, eso es fundamental. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il ne faut surtout pas... Sobre todo no hay que, Enfin, de mon point de vue, desde mi punto de vista, il ne faudrait surtout pas que la psychanalyse devienne juste une théorie. el psicoanálisis no puede volverse una teoría. La psychanalyse implique une cure. La psicoanálisis implica una cura. Elle implique une clinique qui doit être minorisée, selon moi. Implica una clínica que debe ser Minorisée, minorizada, ouverte aux minorités. o sea, abierta a las minorías. Mais, alors, évidemment, il ne s'agit pas de soigner les minorités, si c'est ça l'idée de la cure, il ne s'agit pas de soigner les minorités. No se trata de ocuparse Non, de soigner, c'est-à-dire de régler les problèmes, de solucionar los problemas de las minorías. Non, c'est pas ça. Soigner. La cure ne sert pas à... La cura no es para... Pour soigner, il y a de l'incurable, quoi. Et voilà, la cure no es para curar, no es para voilà. curar. Oui, la cure doit rester un lieu d'acte où l'incurable a encore droit de citer. Tiene que ser un lugar donde lo incurable sigue teniendo un lugar. La cura no es para curar. No sé, Pour soigner, oui. Quizás Flavia, conviene aclararle a Fabri que el término cura, por lo menos en el territorio castellano, tiene una carga médica, algo así como lo que se opone, como me dice Pablo, al contrario a la enfermedad, mientras que el uso que está haciendo Fabrice, la cura tiene otra dimensión. Bueno, c'est-à-dire, moi j'entends évidemment oui, non, que ce soit clair, j'entends que la cure, ça n'est pas dans le sens de soigner une maladie. La cura, cuando yo lo digo, no se trata de curar una enfermedad. Mais c'est le parcours d'une psychanalyse. C'est vraiment ça, la cure, c'est le parcours qu'un sujet fait en allant chez l'analyste. Es el recorrido que un sujeto hace cuando va al analista. Il y a rien du côté d'une soigner une maladie, surtout pas. No se trata, sobre todo, no hay que escucharlo como curar una enfermedad, nada de eso. Au contraire, un lieu où l'incurable peut s'exprimer, peut se dire. Por lo contrario, un lugar donde lo incurable puede decirse. Mira, yo me voy a permitir hacer una breve formulación. Lamento que por ahí con esto tengamos que terminar la actividad, que entiendo que ha sido, por lo menos para mí, muy interesante y con mucha participación. Quería apuntar a lo que tú me respondiste recibiendo la intervención de Paul Preciado respecto del tema, de un tema rarito del mismo psicoanálisis, que es el pase. El pase es una forma que inventó Lacan para que alguien dé cuenta de sus razones subjetivas para ocupar el lugar de analista, sin que haya un modelo al cual esas razones se tengan que acomodar. O sea, el pase es una experiencia sin modelo. Y además es una experiencia que no se hace para dar cuenta de lo que fue el análisis de X o Y. Hay gente que hace el pase de esa forma y que lo acomoda a lo como él resolvió lo que él llamaría su complejo de Edipo. Pero Lacan tiene otro costado, que es que el pase tiene que ver con una invención, con algo que no se acomoda a un programa previo y no se trata de dar cuenta de la experiencia que uno hizo en su análisis, porque lo que uno hizo en su análisis
si uno tiene que seguir hablando de eso, hay que volver al análisis. Es el único lugar donde se puede hablar de eso. Mientras que cuando se termina, hay un punto de inversión donde lo queer, lo rarito es extremo. Ese era mi comentario. Oui, c'est un point important celui de la pace. Es un punto importante lo del pase. Et Paul Preciado l'a très bien mis en évidence. Paul Preciado lo puso en evidencia muy bien. Mais je crois que s'il y a quelque chose à inventer du côté d'une passe qui serait faite par quelqu'un de trans, de bi, de queer, de homosexuel. Pero si hubiese que inventar algo del lado del pase, del lado de queer o de transexual o algo así. C'est bien sûr que s'il y a quelque chose à inventer, c'est du côté d'être analyste de l'école. Si hay algo para inventar es del lado de ser analista de la escuela. Et être analyste de l'école, ça n'est pas être reconnu par une école. Y ser analista de la escuela no es ser reconocido por una escuela. Mais c'est analyser quelque chose de l'école. Pero quiere decir analizar algo de la escuela. Et là, pour l'instant, y por ahora, il y a une forclusion. Hay como una forclusión. Bien, perdón, dieron mi palabra por última vez. Te paso una pregunta de Xochitl, más bien de Olivia Pérez Prado, de Guadalajara. La pregunta es, ella se pregunta, si podemos seguir pensando esto, lo que tú has planteado, en el psicoanálisis con niños, en relación al Edipo y los niños trans. Si on peut continuer à penser ça à des enfants en relation à l'Édipe et aux enfants trans. C'est une question difficile aussi. Esa es la pregunta. Pregunta difícil también. Je pense que l'Édipe Yo creo que el Edipo ne doit pas être un point de départ. No debe ser un punto de partida. Jamais. Nunca. Ce qui doit être le point de départ, el punto de partida, ce n'est pas l'enfant trans non plus. No es el niño trans tampoco. C'est le sujet. Es el sujeto. Et la manière dont il est amené à parler de son rapport au monde. Y la manera en que este sujeto viene a hablar de su relación al mundo. Et de ce qui rate dans ce rapport au monde. Y de lo que falla en su rapport, en su relación al mundo. Donc moi je ne crois pas qu'il faut prendre l'Édipe comme un point de départ. Entonces no creo que hay que tomar el Edipo como un punto de comienzo. Le départ c'est le sujet. El comienzo es el sujeto. Et ce sujet peut être trans, ce sujet peut être bi, ce sujet peut être queer. Puede ser trans, bi, puede ser queer. En revanche, ce qui est important, c'est que Sin embargo, lo que es importante les queers es que los queer nous demandent justement nous invitent à ne plus prendre cet Édipe comme boussole, nos invitan a no tomar más el Edipo como una brújula, comme quelque chose qui viendrait valider la normalité. como algo que vendría a validar la normalidad acá. Voilà. Donc, ça me important. Me parece importante. Bien, Fabriz, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a cada uno. Bueno, ¿no? Muchas gracias a Flavia también. A cada uno de los participantes. A Flavia, muy bien, Flavia. Muchas gracias por Has corrido las preguntas. Y me disculpen por el español. Ok, está bien. Para la próxima lo harás en español. Muy bien, promeso. Okay. Muchas gracias. Tenemos que cerrar la actividad en este momento. Agradecemos nuevamente al Centro Psicoanalítico Argentino de haber brindado el albergue de esta actividad, a Pablo con su particular, a los dos técnicos que aquí han ayudado mucho para que esto salga, a pesar de mi docta ignorancia en el tema de cómo manejar esta aplicación. Cuando estés por la Argentina, te esperamos en la institución. Ok. Gracias. Acá te están invitando a que próximamente, y si vienes a la Argentina, vas a estar aquí en esta institución. Muy bien. Ok. Bueno, muchas gracias. Cortamos aquí. No, gracias. Saludos.
de la filosofía. Porque lo que vivimos hoy para poder unir esta gente está muy bueno para que nosotros lo imitemos, lo repitamos, lo repliquemos. Estaba pensando, por ejemplo, ¿quieren que hagamos algún foro? ¿Tienen preguntas? ¿Quieren que charlemos algo? ¿O ya tienen más bien hambre? Ya dejamos así. No, pues a mí me gustaría hablar. Sí. Pues es que, sobre todo quería comentar. Que pues traigamos algo de los tribunos. Pues igual, pues sí puedes sacar la foto ahorita. Porque hasta las dos tengo restricción por lo del BS ambiental. Ok, no, pues una charlita cortica nada más. Listo, entonces pues es que a mí me parecía importante como lo que mencionaba sobre que al final lo importante era como cambiar la escucha, digamos, porque le hicieron una pregunta, bueno, como cuál es el encuadre, cuál es la modificación que plantean del psicoanálisis en relación a los queer, ¿no? Y él decía como que la modificación o el aporte no es algo más bien teórico, sino práctico en el sentido de poder darle lugar a la diferencia y escuchar la diferencia desde esa posición y no desde la posición del saber teórico, que es muy lo que pasa a veces, y él hablaba como el uso dogmático de ese dispositivo, ¿no? El uso de normativizar, de decir, no, pero es que esto es así, si esto es diferente no cuadra, hay que mirar por qué, porque... Y lo que no cuadra no es el sello de lo patológico. Y pues, digamos, me llamó la atención porque en la escucha que pude tener con personas trans para las entrevistas de investigación, digamos, sí tenía muy en cuenta, primero que eran problemáticas muy similares, ¿sí? O sea, en un momento yo decía, es una vida muy similar a la nuestra, en cuestión a las relaciones de pareja sobre todo, es una frustración muy similar, ¿sí? Además que lo único es que se añade sobre todo una angustia, veía yo, o lo percibía yo de esa manera, una angustia al no entender por qué eso para ellos era más importante que para otras personas a veces, ¿no? Entonces como que a veces era mucho más, como que cargaba mucho más a la persona porque había un desconocimiento allí que no encontraban o que creían que no lo compartían con otras personas alrededor, ¿sí? Entonces como que de pronto una persona trans que no le daba importancia, por ejemplo, a la genitalidad, o que la genitalidad la experimentaba de una manera distinta y que le costaba, pues se sentía un poco solo en ese sentido, ¿sí? Como que de pronto eso angustia en la medida en que es difícil hablar de eso con otro, y hablar de eso con otro para relacionar, ¿sí? Como que de pronto veían en ellos un poco eso, como ese componente muy de la minoría, ¿no? Tal vez lo que usted mencionaba, tras de que tienen el padecimiento de todos como humanos, también tienen como el de las condiciones de ellos, ¿no? Encima la discriminación, ¿no? Como por ser minoría, eso me pareció muy fuerte porque pronto fue algo que no, si bien noté en ese momento, como que siento que lo pasé por alto, incluso en la investigación, pero ahora escuchando esto sí es como... Un retorno, resurgió. Sí, o sea, me equivoqué mucho. No, esas cosas, pero ya es toda una ganancia que usted pueda hacer ese retorno y darse cuenta de ese vacío que dejó. Juan Carlos ha trabajado con población sexodiversa. No, pero pues sí tuve la oportunidad de trabajar con los niños. Pues había algunos casitos ahí donde los profesores estaban dando la queja de que había niñas como que besaban mucho a otras niñas, o niños de que parecía que tuvieran eran amanerados, decían, que son amanerados, entonces para que tengan cuidado de que el niño no se vaya a volver. O sea, como desde ahí, desde un profesor, ya hay una estigmatización, ¿no? Y una demanda. Y una demanda además, pues digamos, al servicio de psicología que estaba en ese momento, ¿no? De que el niño amanerado no se vuelva homosexual. Entonces,
a mí me parecía muy interesante eso que mencionaba Frey a lo último de además de escuchar, digamos, una diversidad sexual, también se escucha una desigualdad, ¿no? Entonces, como decía Frank, es un sufrimiento doble, además. Me parecía muy interesante. Sí, porque por ejemplo, sobre todo, de pronto la homosexualidad no tanto, pero las personas trans tienen una relación muy particular con el sistema de salud acá en Colombia y sobre todo en Bucaramanga. O Santander es una región muy conservadora, ¿no? Y es algo que está muy arraigado en el personal médico, tanto en los enfermeros, en las enfermeras como en los médicos. Entonces, por ejemplo, me decían que hay un especialista que es el de las hormonas, no recuerdo el nombre, el endocrinólogo. Cuando van allá, ellos ya van con una no, primero tienen que ir a psicología y a psiquiatría a que les aprueben que vayan a ese sitio. Porque si psicología y psiquiatría le dicen que ellos no, entonces a ganarse de psicólogo y de psiquiatra, pues. Y bueno, allá primero tienen que reconocerse y aceptarse con disforia de género, que es algo que ya o sea, tienen que reconocerse como enfermos, porque si no pueden acceder al servicio. Al cambio de género. Entonces hubo uno específicamente, de hecho era muy joven, tenía como 18, 19 años, que era el único que tuvo los recursos para tener un procedimiento privado, un procedimiento que, bueno, no tenía toda esta carga patologizadora de antemano, y esa persona hablaba de una manera totalmente distinta de su proceso. Exacto, y de su sexualidad, no, digamos que a veces de una manera más libre, ¿no? Como de una manera menos manoseada, por decirlo de algún modo, como que no se identificaban tantas cosas de otro. Había veces en que escuchaba o sea, un paréntesis, no se escuchaba tanto su posición de enunciación como una minoría, como si se sintiera minoritario. O como, más bien como si lo que hablara lo sintiera muy cercano. Sí, de pronto los otros decían cosas y repetían, pero se escuchaba más bien eso como una repetición de lo que otros dicen, pero una apropiación de ese discurso, de ese conocimiento. Sí, como que esa persona, aunque lo que hable le parezca angustiante y lo desconozca, lo sentía más cercano que lo que decían otros, que trataban de apropiarse de ese discurso médico, y sobre todo estoy hablando del diagnóstico. Hay un proceso de apropiación del diagnóstico que tiene que suceder sí o sí, y más donde le están diciendo, usted es el de disforia de género, usted es el de sí, usted es el, y desde la señora que atiende la recepción, porque bueno, no hay una educación para ver la señora cómo mal va a tomar al paciente que llega con un aspecto un poco andrógino a veces, ¿no? Cuando están en hormonas. Usted es el que viene para, sí, ¿cómo le digo, no? Empezando por ahí, ¿cómo le digo? No soy capaz, es un reto para ellos ya, ¿sí? Y pues eso ya empieza a tener consecuencias, tener que pasar por tantas personas, escuchar tantas opiniones, depender. Y mientras que esa persona, que de pronto es pobre, porque esa persona pagó un médico particular que se especializaba en eso, y que claramente tiene una formación como más propicia, exacto, para trabajar con, por ejemplo, el proceso de hormonación. Y me acuerdo que él estaba muy, o sea, me impactó mucho porque escucharlo a él, era una mujer que había hecho su tránsito a hombre, escucharlo y me contrastó mucho con otras experiencias, ¿sí? Que de pronto al no tener los recursos y al vivir en otras condiciones, pues su experiencia es totalmente distinta. Me llama mucho la atención que usted coloque como clave para entender la diferencia entre los dos tipos de persona sexodiversa con la palabra apropiación de su experiencia, de su historia, de su proceso, y de cómo cuando las instituciones, digamos, por lo menos colaboran con el hecho de no estigmatizar, cómo permiten que ese proceso de apropiación se dé, y cómo cuando la institución opera más desde una posición de poder, que previamente sabe lo que al paciente le pasa o debería sucederle, cómo frente a esas instituciones el proceso es menos apropiado, menos asumido subjetivamente. Y obviamente, ¿no? Por lógica, en el segundo caso la institución
incide más con su poder psiquiátrico, con su poder político, con su poder médico sobre ese proceso personal del sujeto, ¿no? También, como para agregar ahí una anécdota, también conocí el caso, porque no solamente es de lo público, en una clínica psiquiátrica privada de acá de Bucaramanga, que no voy a decir su nombre, pero que yo creo que es fácil ubicarla, también llegó el caso de una transexual, digamos que tenía como su situación compartida, su condición de género compartida con un diagnóstico de psicosis. Entonces, cuando la fueron a internar, porque en un momento se desató, primero que todo al pabellón de hombres, cuando ella ya estaba transformada como mujer, con ropa de hombre, la volvieron a nombrar con su nombre de hombre pasado, no con el actual, y aparte de todo, dentro de su tratamiento, le centraron la idea de que su identidad sexual trans era la causa de su trastorno esquizofrénico. Y paciente con capacidad adquisitiva, con capacidad económica, con cierto nivel de estudio, no era una persona ignorante. Entonces es una situación compleja, no es solamente, digamos, en los hospitales